Buenas tardes. Vamos con la segunda y última mesa redonda del Congreso que lleva por título Nunca tantos pidieron tanto a tan pocos, inclusión, conflictividad y más burocracia. Bueno, pues nada, en esta mesa vamos muy mal de tiempo, así que voy a hacer una breve introducción de los y las ponentes y enseguida plantearé una pregunta y vosotros responderéis, ¿de acuerdo? Así pues, empiezo con Ángel Luis Arizmendi, que es profesor de primaria, diplomado en magisterio y licenciado en filología hispánica y psicopedagogía. Voy saltándome porque realmente, como vamos tan mal de tiempo. Después tenemos a Bianca Toillier, profesora titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego tenemos a mi amigo, compañero de batalla en defensa de la filosofía, me tienen ustedes que permitir que lo sacara a colación, Enrique Mesa, llevamos en esto muchos años, que es profesor de filosofía en educación secundaria en la escuela pública y presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Beatriz Rabasa, compañera mía en Valencia, profesora catedrática de matemáticas de secundaria, profesora colaboradora del máster de formación del profesorado de la Valencian International University, si no me equivoco, y también es abogada. David Rabadá, que coincidimos por segunda vez en una mesa, es profesor de Ciencias Geológicas, doctor en Ciencias Geológicas y miembro de la Academia de la ACVC. ¿Me puedes decir lo que significan? Ciencias Veterinarias de Cataluña. Muy bien. Muy bien. Bueno, y creo que ya estamos todos. Así pues, esta mesa debate va sobre todo sobre inclusión y conflictividad. Así que, haciéndole un poco de caso a Miguel Ángel, por lo que ha planteado antes, a mí me gustaría centrar lo que es el objeto, para saber sobre qué vamos a discutir. Entonces, yo creo que la Administración y nosotros no tenemos una misma visión sobre lo que sea la inclusión, la exclusión y la conflictividad. Vamos a dedicar, si os parece, un primer bloque a inclusión y exclusión, y a mí me gustaría que me dierais una definición vuestra, qué factores pueden ayudar a la inclusión y imagino, supongo yo, que si se habla de inclusión es porque se presupone una cierta exclusión. Así pues, si lleváis algo preparado, intentad aplicarlo a lo que es esta cuestión y si no, pues a vuestro libre arbitrio. Me gustaría que empezarais sobre eso, una especie de definición y cómo veis vosotros inclusión, exclusión y cuál es, digamos así, el término medio que tiene la gente sobre estos conceptos. Empiezo por Bianca y si queréis vais de izquierda a derecha. Pues nada, gracias. Se le ha olvidado decir, lo quiero decir, en la presentación que también, además de profesora titular, soy licenciada en Pedagogía, perdón a todos los presentes en la sala, y agradecida de a pesar de esta mancha, ¿verdad?, en mi historial, ¿no?, que demostráis ser muy inclusivos teniéndome aquí con vosotros y nada, agradecida. ¿Qué es la inclusión? Bueno, al final, hablar de educación inclusiva pues no deja de ser otro ejemplo más de adjetivación innecesaria. Si la educación no es inclusiva, pues no es educación. Y luego hay otra forma de entenderlo, ¿no?, que la inclusión ha de ser educativa, ¿no? Podemos pensar en formas de practicar la inclusión que no son educativas. Al final, la educación inclusiva y hacer inclusiones de tipo educativo tienen que lograr el objetivo principal del para qué de las escuelas, que nos ha, creo, vigorizado mucho la charla anterior, ¿verdad? ¿Que cuál es? Pues es que todos aprendan cuanto más mejor. Y si esto no lo estamos logrando, pues no estamos siendo inclusivos ni nada. A lo mejor conseguimos unas fotos muy bonitas para subir a Instagram de niños distintos trabajando juntos, pero no deja de ser una apariencia para lavar nuestra conciencia, porque un profesor que ve que un alumno no aprende sufre. Pero si lo disimulo poniéndolos a trabajar juntos y que parezca que nadie está sufriendo y todos parece que van a la vez, pues yo también como profesor niego la realidad, la disimulo, la maquillo, creando una combinatoria que me permita disimular los problemas y tirar para adelante. Entonces, bueno, pues este sería mi primer posicionamiento con respecto a la inclusión y sus problemas. Me ha gustado mucho la brevedad y la concisión. Lo haría todo yo mismo, porque somos muchos y hay muy poco tiempo. Adelante.
Bueno, pues voy a ser breve. La inclusión, ¿qué es? Estrés para los docentes, básicamente. Si miramos un poco históricamente de dónde sale la inclusión, creo que fue Thatcher, la primera que lo implantó en Gran Bretaña, y fue bajo ideas neoliberales para ahorrarse dinero. O sea, me quito de encima todos los centros especiales de atención a gente que tiene problemas, discapacidades, y los meto en la escuela pública. Después, aquí en muchos países europeos, se ha impuesto la inclusión universal, o sea, todo el mundo tiene que entrar en la pública bajo cualquier discapacidad, pero sin presupuesto o sin dinero, sin recursos. Y claro, es muy distinto tener un chaval que sea psicótico de un chaval que tenga dificultades en la vista y dice, no, hay que ser inclusivos. Claro, en parte, como decía Bianca, por un tema de moralidad, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo todo bien, todo aquí máxima justicia y demás. Pero realmente se provoca luego estrés en el cuerpo docente. Hola, buenos días. Bueno, es un placer y es un honor estar aquí y contestando a la pregunta de qué es la inclusión, la pregunta lo que implica también es la pregunta de para qué educamos. Y entonces yo creo que hay dos modelos educativos que son lo que está en juego. Hay un modelo que podríamos llamar modelo ilustrado, que voy a resumirlo con una frase de Kant, que se cumplen 300 años y por fin me he leído algo de Kant, que dice que no se educa, dice más o menos, no se educa para el estado actual, sino se educa para un proyecto mejor de humanidad. Y hay un proyecto integrador, que es una escuela de integración, que lo que pretende es integrar a los alumnos en una sociedad determinada. La inclusión lo que debería hacer sería desarrollar la posibilidad de que todos los alumnos llegaran a ser ciudadanos de una democracia. La pregunta es que si lo está consiguiendo, y lo siguiente es, yo creo que estamos todos a favor de la inclusión, el problema es que no estamos a favor de cómo se está haciendo la inclusión. Muy bien, gracias a Irene, a la asociación por invitarme. A partir de la pregunta que ha hecho Ángel, y me estoy leyendo este libro que es muy interesante, de Escuela y Libertad, escrito por Javier Mestre y Carlos Fernández Liria, y hace esa pregunta, y la tenía subrayada. Dice, se preguntan aquí los autores, la primera es ¿qué entendemos por integración? La primera pregunta que hay que hacerse, dicen ellos, ¿es el mero hecho de compartir el aula? ¿Es el mero hecho de compartir el aula? Lo cierto es que si hablamos de mayor o menor integración de los alumnos que conviven en una clase, sabemos que el mero hecho de que estén todos juntos no tiene por qué conllevar, dicen los autores, integración alguna. La integración, dicen, tiene que ser algo más. Yo, estando de acuerdo en todo lo que he leído del libro, que me parece magnífico, aquí, lo siento, pero no estoy de acuerdo con ellos, porque yo sí pienso que estar todos juntos ya es integrar. Bueno, buenos días o casi buenas tardes. En fin, muchas gracias pues, por la organización, por haberme invitado. Y respecto a la inclusión, pues coincido con lo que se ha dicho en el aspecto de que genera estrés al profesorado, y no solamente estrés, sino que también baja el rendimiento, desde mi punto de vista, de una forma notable. Nosotros sabemos que la LOMLOE pues, entiende que hay que de los centros de educación especial desaparezcan, pues establece un plazo, una disposición transitoria de 10 años, salvo los casos muy, muy severos que tengan una discapacidad. Esto, curiosamente, aquí sí que es verdad que no responde, en fin, a una ocurrencia de los gobernantes, como suele ocurrir, sino que esto responde a un informe del 2017 de un comité de personas con discapacidad de la UNESCO y que es consecuencia que en el 2014 una asociación por la solidaridad de las personas discapacitadas plantearon que sus hijos pues están en una situación pues claramente que no era solidaria y que no se sentían integrados. Entonces se estableció esto. También es verdad, y eso es importante, que estos padres dijeron que lo que querían es que sus hijos estuviesen en la escuela ordinaria integrados, pero siempre y cuando se dotase de los suficientes medios. Evidentemente esa coletilla los gobernantes actuales la han omitido y nos encontramos en una situación en que dicen que esto responde al comité de la UNESCO del 2017, pero no se ponen suficientes recursos. Entonces, personas claramente con trastornos, pero en fin, de conducta importantes, están en nuestras aulas. Entonces, claro, eso es un factor de estrés porque el profesorado no está ni preparado
Y aparte que nuestra función fundamental, entiendo que es, como ya se ha dicho aquí, pues transmitir unos contenidos. Por tanto, no se puede afrontar la problemática de estos alumnos y después, si queréis, pues ya podremos hablar de cosas concretas y lo que sufren, porque más que integración es al contrario, son objetos de bullying, de acoso, pero en fin, esto ya lo reservo para otra intervención. Entonces, este tipo de integración me parece nefasta y que lleva resultados pues muy negativos, ¿no? Eso es mi opinión. Bueno, si alguien quiere contestarse, ahora les doy la oportunidad de hacerlo, o si no, pues lanzo otra pregunta. ¿Alguien quiere contestar lo que se ha dicho? Bueno, pues en principio creo que hay dos personas que han hablado de la cuestión del estrés que provoca en el profesorado, y la segunda es cómo habría... La verdad es que no habéis respondido los factores de exclusión que podrían haber, sino muy implícitamente, pero bueno, ¿cómo podría hacerse la inclusión? Porque entendemos todos y todas que es un aspecto positivo, ¿no? ¿En qué manera debería hacerse la inclusión y cuántos recursos hacen falta? Si te parece, Bianca, comienzo de nuevo por ti. Bueno, factores de exclusión, pues hay muchísimos, ¿verdad? Uno muy importante y que es muy difícil de abordar desde la escuela porque se debe a causas claramente externas y estructurales, pues es la exclusión que genera todo lo que tiene que ver con situaciones socioeconómicas de pura desventaja, más luego las desventajas que sabemos hacen a las personas más vulnerables a toda una serie de problemáticas añadidas en lo que son las dinámicas familiares, estilos de vida, y formas familiares que hacen que los estudiantes, los niños, vivan el espacio escolar y la experiencia escolar como una novedad muy extraña para ellos. Y otros niños donde la experiencia escolar es muy parecido a lo que viven en sus casas, y entonces esto ya de entrada les pone, sin entrar por supuesto el número de palabras que manejan y otro tipo de factores que sabemos que gracias también a los estudios PISA, que efectivamente nos remitimos a ellos continuamente porque son los únicos con los que contamos, pues que elaboran bien sus pruebas, los datos son comparables de una cohorte de año a otra, existen procedimientos técnicos para hacer esto bien. Lo que es increíble es, comentaban por aquí que los datos están escondidos. Bueno, están escondidos, pero es que además están mal hechas las evaluaciones, No es comparable la evaluación censal que se está haciendo en Madrid estos días, donde los profesores están corrigiendo los propios ejercicios, con la evaluación censal que quizá estén haciendo en Cataluña, porque las pruebas no se han equiparado, técnicamente, en fin, es un desastre y son millones de euros tirados a la basura año tras año en todas las comunidades autónomas. Pero esto aparte, ¿no? ¿Por qué no remitimos a PISA? Porque es lo único que tenemos. Ojalá tuviésemos evaluaciones mejor hechas para tener mejores datos, en los que saldrían efectivamente mucho mejor también reflejadas las dificultades de la inclusión. Entonces, factores socioeconómicos, socioculturales, en concreto en España sabemos por la composición del país que, digamos, es efectivamente la cuestión cultural, el nivel cultural de la familia, la que está marcando mayores diferencias y que pone a los niños en situación de desventaja. Luego, por supuesto, todo el tema de las discapacidades y otro tipo de dificultades de aprendizaje que no llegan a tener un grado de discapacidad, pero que realmente no generan ahí una dificultad para un funcionamiento organizado del aula. Tradicionalmente la pedagogía, ¿no? Hablábamos de pedagogía general y pedagogía diferencial, que esto ahora ha derivado, ¿no?, en hablar de educación inclusiva, ¿no? Pues es la pedagogía la que vale como para el grupo medio y luego lo que hay que hacer para que las personas en situación que se salen de la norma por arriba o por abajo, por arriba también estarían, ¿verdad?, los chavales de altas capacidades que tienen su propia dificultad, cómo lograr que aprendan. Vuelvo a cuál es el sentido de la escuela, qué es lo único que hace la escuela que no hace ninguna otra institución social. Enseñar cosas. Yo qué sé, los ODS se pueden trabajar en muchos sitios y de muchas formas. Luchar contra el cambio climático o formas de violencia de género son, digamos, misiones sociales súper importantes, pero digamos que quizá otras instituciones
están mejor capacitadas para hacer eso. Lo que si no hacemos nosotros no hará nadie es precisamente enseñar contenidos y intentar que todos aprendan lo máximo posible, ¿eh? Y eso es lo que hace que una escuela sea pública. Y aquí añado, no es tanto el formato de financiación de la escuela lo que la hace pública, es que contribuye al bien público. Y esto a veces es independiente del formato de financiación. Tenemos escuelas financiadas enteramente por las administraciones que están yendo en contra del bien público y podemos encontrar casos también de escuelas privadas o concertadas, cooperativas, que contribuyen al bien público en el sentido de que se están esforzando porque todos aprendan todo lo que puedan. Y esto debería ser la educación inclusiva. Sí, poner a convivir juntos alumnos con capacidades distintas y dificultades distintas está dificultando el aprendizaje, no logramos que todos aprendan todo lo que puedan, pues entonces tendremos que variar las formas de organizar. La inclusión no se logra solo por medidas organizativas, ¿no? Este alumno lo meto aquí, no son solo decisiones de ese tipo, son otro tipo de decisiones de tipo didáctico, económico, agrupamientos, otro tipo de decisiones que tendríamos, los centros tendríais que tener la capacidad de decidir, evidentemente con apoyo de los servicios de inspección y de orientación, pero tener esta capacidad de decir quién conoce mejor a los alumnos, los profesores que están con estos alumnos todos los días. Entonces, tener este margen para determinar cuándo y en qué momentos es quizá necesario un trabajo diferenciado y en qué momentos es conveniente poner por encima, ¿no?, pues los valores de la convivencia y trabajar la integración en el sentido de la convivencia juntos, pero puede haber momentos donde priorizamos los resultados de aprendizaje y esto requiere pues medidas que nos rompen esta foto de todos juntos, todos a la vez y que disimulan las diferencias. Hay muchas medidas de inclusión educativa que lo que son medidas de disimulación institucional de las diferencias y las dificultades. Las dificultades no van a desaparecer porque hagamos como que no están ahí. Las dificultades desaparecerán, seguramente no desaparecerán del todo en todos los casos, pero lograremos al menos aminorarlas en la medida que las miramos de frente. Y hay que aceptarlas y trabajar con ellas, no obviarlas, disimularlas y poner un velo por encima para parecer que todo va bien. Porque no todo va bien, no todos van bien y no todos terminarán bien. Bueno, quería hacer una incidencia. Tú has dicho que eras pedagoga. Hay que recordar que Gregorio Luri, que quizás muchos lo conocéis, también es pedagogo y muy crítico con el sistema, con lo cual, felicidades, ya está, ¿vale? Bueno, el tema de la inclusión, preguntabas, Ángel, por factores. Claro, hay factores innatos, hay factores psicológicos, factores psíquicos, factores adquiridos. Por ejemplo, el económico es uno. Entonces, aquí hay un gran mantel de factores en donde dices, ¿a quién aplicamos la inclusión? Entonces aquí realmente, universalmente va a dar problemas, que es lo que indicaba Bianca hace un momento. Necesitaríamos aquí, incluso en lo que sean médicos, deberían ser psiquiatras o técnicos, y realmente decir, en este momento se puede plantear una inclusión, pero buscando, también lo que decía Bianca, el beneficio del grupo entero. Si la inclusión implica que va a salir perjudicado el grupo, no se hace inclusión. Yo creo que no debe hacerse. O sea, buscamos que la escuela pública beneficie al máximo de individuos. Pongo un ejemplo. Hace unos años en un colegio de Sardañola nos llegó un crío, un chaval, en primero de ESO, que tenía microcefalia. Bueno, con lo cual también tenía un implante coclear en el oído, escuchaba mal. Bueno, pues le adaptamos todos los currículums. Y con el grupo de tutoría, los chavales lo acogían, lo hacían jugar en el patio y tal. Perfecto, bueno, en primero de ESO, pues bien, bien. Pero claro, el momento que explota la adolescencia y los chicos miran debajo de las faldas y las chicas hablan de los chicos y el chaval quedó totalmente relegado en el patio, quedó abandonado. Hacías tutoría, conseguías que otra vez el grupo lo adoptara, estuvieran por él, pero a cabo de 7 días, 10 días, volvía a estar solo. O sea, y lo veías triste además, ¿eh? Los padres te venían y te decían, bueno, ¿qué hacemos? Digo, hombre, yo creo que tenéis que ponerlo en un centro especial, porque aquí la escuela no sirve. O sea, ya hacemos tutoría, pero al cabo de 10 días vuestro hijo queda abandonado. Bueno, en segundo
dijeron no, lo queremos mantener aquí porque el psicopedagogo dice que tenemos que estar aquí, que la inclusión puede ser buena para el crío, no sé qué. Y en tercero de la ESO lo cambiaron. Lo cambiaron. Pero había la presión del sistema para que el crío siguiera ahí. Y no había ni recursos económicos ni recursos de formación de la gente para que ese chaval estuviera integrado. Porque la propia adolescencia lo abandonó, que es algo innato en los humanos. Entonces, a mí si me preguntan por la inclusión, diré, depende. Tiene que ser parcial y en beneficio del grupo. Si es universal y me perjudica al grupo, no. Pues yo voy a contestar primero qué factores hay de exclusión, no de inclusión. Y el fundamental factor de exclusión en la escuela es la administración pública. Es que tenemos una administración pública segregadora. Segregan los centros, es decir, tenemos centros de excelencia, tenemos centros bilingües, tenemos centros pijopera. Y entonces, claro, se va produciendo una segregación absoluta en todos los centros, con lo cual el sistema educativo se ha convertido en un mercado. Los padres van a un mercado y lo que buscan es el supermercado que mejor les viene. Y además, eso no es culpa de los padres, es culpa de la administración. Segundo, también se segrega en cuanto a la red pública y red concertada. La red concertada recibe fondos públicos, pero no actúa como los públicos y segrega en el alumnado. Esto hay datos evidentes. Tercero, también segrega en el personal docente. Es decir, los profesores de bilingüe han sacado otra vez, nunca se perdió, pero es cierto que lo han vuelto a sacar, el tema de los catedráticos. Esa segregación se está hablando, que ya estaba en la LOMCE, si no que me corrijan los inspectores, a los que Dios cuide muchos años, por cierto, pues, esto lo digo pues se está hablando otra vez de que los directores van a empezar a escoger una parte de la plantilla o pueden seleccionar una parte de la plantilla. Es decir, hay una segregación evidente de la administración pública y, por lo tanto, hay una segregación también del alumnado. Por ejemplo, la devaluación de los títulos públicos en favor de los títulos de la privada. El plan Bolonia. Ser hoy en día, tener una licenciatura no es nada, tienes que tener luego un máster que te cuesta 5.000 euros. Con lo cual, primero, tenemos una administración que segrega. El factor fundamental, la administración pública. ¿Cómo superarlo? Muy rápido. Primero, hacer un sistema público educativo, no un sistema de centros públicos, que es otra cosa. Los centros públicos no pueden competir entre sí. Eso es generar un mercado. Tiene que haber un sistema público coherente y cohesionado que permita cumplir la ciudadanía. Segundo, el presupuesto. Claro que es importante la pasta. Hombre, pero totalmente. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, nos han puesto pizarras digitales en todas las aulas. ¿A qué? ¿A qué viene? ¿Quién las ha pedido? Y sin embargo, tenemos 20 horas lectivas, tenemos una ratio espantosa y tenemos escasez de recursos, sobre todo en orientación, curiosamente. Pero te ponen a los niños de integración sin ningún problema, te los meten ahí a los pobres. Y tercero, condiciones concretas, reducción de ratio, mejorar el personal y sobre todo el personal especializado en orientación. Y tercero, por supuesto, reducir también las horas lectivas de los profesionales para que podamos dedicarnos realmente a educar, que no es solo dar clase, es también el ejemplo precioso que has puesto, que a todos nos ha pasado, a lo mejor con otro tipo de alumnos, de ese tipo de alumnos que necesitan una ayuda especial, poder dedicarles ese tiempo los propios profesores también. Sí, yo, bueno, no sé si voy a hacer un poquito de defensor del diablo, ¿no? Porque, bueno, estoy de acuerdo con todos, pero en cuanto a lo que dice la ONU, efectivamente esa advertencia ya por segunda vez, ¿no?, sobre que en España somos un país que no dice la ONU que tengamos que cerrar los centros de educación especial. Eso se dice mucho, pero yo no lo he leído en ningún sitio, tampoco es que he leído en la prensa. No dice expresamente la ONU que en España se tengan que cerrar los centros de educación especial. No, se habla de una cifra, no, el otro día leí, entonces en España tenéis, dice la ONU, 400.000 niños y niñas en centros de educación especial que podrían estar muchos en centros ordinarios. Y dice, muy importante, porque evidentemente lo que ha dicho David, lo que ha descrito David, es un caso que claramente debe estar en un centro de educación especial. Pero la ONU dice que han visto que en esos centros de educación especial hay niños con déficit cognitivos, nada más, y moderados en algunos casos. Y es cierto que llevamos ya muchos años dando clase y hemos visto a veces
decir, pero ¿cómo este niño o esta niña está en un centro de educación especial? O sea, están mal diagnosticados, no sé lo que ocurre. Pero sí es cierto que hay un porcentaje de mejora. De esos 400.000 se pueden adaptar perfectamente a las aulas ordinarias esos niños. Además, yo creo que uno de los hitos de esta democracia que tenemos en este país, siendo muy crítico con Marchesi y todo su plan, es la educación, la integración. Yo ahí sí creo que es un avance, no podemos negar a ver que se ha avanzado. Que es cierto que somos todos docentes y sabemos que a veces dificulta en un aula la diversidad en general, pero no son precisamente los niños de educación especial los que están dando problemas en las aulas. Y luego, por último, decir simplemente que, bueno, nuestro Miguel Ángel iba a hablar del DUA, ¿no? Al final no sé si has dicho algo. No has dicho, anunciaste algo, ¿no? Claro, ese es el invento, diseño universal del aprendizaje. No mandan PTs, no mandan ALs, esa es no hay dinero, dice nuestro consejero, ¿verdad, Enrique? No hay ni un duro, entonces no se van a mandar ni PT, ni AL, ni enfermeras, ni fisio, ni nada. Entonces se inventan esto del diseño universal del aprendizaje, el bálsamo de Fierabras, que todo lo cura, y ya está. Bueno, volviendo a lo que he dicho anteriormente, que este informe que has comentado del 2017 de la UNESCO, pues responde precisamente a esa petición que hizo la asociación Solcon para la solidaridad, y que consideraba que España pues atentaba gravemente contra el tema de la inclusión social, alegaba violaciones graves y sistemáticas por parte de España, mencionaba incluso el artículo 24 de la Constitución, pero también es verdad, lo he dicho antes, y en fin, incido en esto, que el informe dice: para lograr de manera práctica la educación inclusiva es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general. Transferencia, evidentemente, que no se ha dado. De todas maneras, yo ahí discrepo, y creo que para eso estamos aquí en una mesa redonda, discrepo claramente porque es una palabra mágica, la inclusión, la integración, y bueno, en determinadas, a lo mejor áreas, en determinadas materias podría ser, pero en cuestiones de transmitir contenidos, como por ejemplo matemáticos y demás, antes en Valencia, en la Comunidad Valenciana, estaban los grupos ARA, eran los grupos de rendimiento, de alto rendimiento. No es que fuese gente especialmente capacitada, era rendimiento, era gente pues que tenía, en fin, una cierta curiosidad, un cierto afán por el estudio. ¿Y qué ocurrió? Pues se consideraba que eran segregadores, que esto no podía ser, que tal. Y en la práctica, ahora ¿qué tenemos? Tenemos alumnos que, bueno, pues la mitad más o menos se encuentran con las matemáticas, estamos en tercero, matemáticas de segundo de la ESO suspendidas, muchos de primero, segundo, no saben sumar, por supuesto, 1 más 1 medio, eso no se sabe, eso es algo tremendamente difícil, malditas fracciones, dicen ellos. Y entonces así no se puede dar los contenidos curriculares. Con lo cual, no, la inclusión es que hay alumnos, efectivamente, que no tienen ese interés por la materia, y entonces eso va en detrimento del rendimiento. O sea, no se dan los programas. O sea, que eso de la inclusión es una palabra mágica, pero que viene desde los principios lockeanos. Quiero entender que se hizo con buena fe, quiero entender, aunque conforme pasan los años soy más, en fin, pesimista al respecto, y creo que determinadas materias, por lo menos materias como matemáticas, puede ser, otras, física y química, en fin, lo que ya se considerase por expertos, tendría que haber una separación, y eso no segrega en modo alguno. Después, tipos de discapacidad, habéis hablado, pues problemas a lo mejor de salud mental. Esos problemas de salud mental, tenemos alumnos en los centros, yo he padecido y tuve que hacer un expediente y tal, que con brotes, pues eso, esquizoides. Y como estamos en una sociedad en que los padres, pues lamentablemente, claro, es muy grave tener un alumno 15 años ya con ciertos precedentes esquizoides, no se les obliga a ir tampoco y someterse a tratamiento psiquiátrico. Con lo cual, estos alumnos, pues cuando llega la adolescencia, van persiguiendo a las alumnas muchas veces, y el orientador dice, bueno, pues cuando os lo veáis, ir corriendo por el otro pasillo. Eso pasó totalmente.
Ya sé que a lo mejor puedes decir, es una anécdota un poco exagerada. No, pero el porcentaje de psicópatas y de esquifoides en la población mundial, datos grados, es el 5%, con lo cual pasan casos de estos y por eso necesitan tratamiento, necesitan eso. Estamos hablando de enfermedades mentales. Otra cosa ya son otro tipo de discapacidades, que por ejemplo pues vino un alumno con problemas claramente de sordera, pero entonces necesitaba alguien un apoyo de lenguaje de signos. ¿Qué ocurrió? Estuvo desde septiembre hasta junio porque allí no vino nadie especialista en lenguaje de signos. Se dijo por parte de la dirección prácticamente toda la semana, los padres no querían el estigma de que querían que estuviese con los demás, era objeto de chanfas y burlas, porque esa es la pura realidad, eso de que los alumnos y los compañeros ayudan al que está en esta situación de inferioridad, eso, en fin, en la práctica soy bastante escéptica, no quiero... Solo una cosa, Beatriz, no es una anécdota lo que has contado. Es que a todos nos ha pasado, a lo mejor con otro tipo de enfermedad mental, y a todos nos ha pasado y nos ha pasado varias veces. Igual que antes, el otro ejemplo tampoco era una anécdota. Es algo sistemático que está ocurriendo, es decir, se está abandonando a estos niños. Eso yo creo que es la definición de lo que están haciendo. Se está abandonando a los niños en los centros y se les está dejando a la ley de la selva. O sea, claro, eso no es inclusión, estaríamos todos de acuerdo, yo creo. Son los propios alumnos las víctimas y también ciertamente sus padres que nadie les dice, no, es que su hijo aquí no está en buenas condiciones. Pues los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero claro, esa presión social, que es lo que estamos hablando, es algo tan fuerte que pocos se resisten a la misma. Dicen, no, pues que vaya con los demás, que así le arropan, que tal, eso no es cierto. Entonces, efectivamente, estamos de acuerdo en que lo que necesitamos son recursos. Pero todos estamos de acuerdo en que está muy bien el programa de inclusión, ¿no? ¿O cómo? No, vamos a ver. Porque me ha dicho, no, sí. A ver, yo creo que la pregunta es, ¿la inclusión es un medio o es un fin en sí mismo? Yo creo que la idea es, la inclusión es un medio para que todos los alumnos alcancen el máximo de sus capacidades, que todos los alumnos se desarrollen como ciudadanos. Pero eso no implica que todos los alumnos tengan que estar incluidos en el mismo grupo, en los mismos momentos, porque incluso puede separárselos por momentos determinados, puede separárselos por tipo de centro a lo mejor, puede separárselos por un montón de cosas por el bien del alumnado. En esa inclusión yo creo que estamos todos de acuerdo y creo que también estaríamos todos de acuerdo en que esa no es la inclusión que se está dando. Sí, quizás estamos muy acostumbrados a que nos vendan cosas binomiales. Dicen, hay este problema que es multifactorial, la inclusión y la educación, y te dicen, la solución va a ser que todos estén dentro de la misma aula. A, solución a B. Eso es un sistema muy fácil que en política o en discursos todo el mundo compra, porque en tu cerebro te entra bien lo fácil y te crees que eso es la verdad, pero no es verdad. El tema inclusivo, el tema educativo, como el tipo meteorológico, son sistemas multifactoriales, caóticos, con lo cual una solución no te va a resolver el problema. Es imposible. No podemos defender la inclusión universalmente porque va a crear más problemas de los que pueda solucionar. Pero ya simplemente por casuística, por sistémico. ¿Vale? Sobre el papel de las administraciones en esto y el caso que comentabas, me acordaba de... Esto es una cosa muy de Madrid. Perdonad, lo que tengo yo más a mano. Están, ¿verdad?, los planes de convivencia y hay una herramienta informática que tienen acceso, ¿verdad?, los centros de la Comunidad de Madrid que se llama Sociescuela, que al final, ¿no?, pues es un sociograma donde los alumnos, ¿no?, pues responden a preguntas muy, ¿no?, tener datos, ¿no?, muy convenientes de tener, ¿no?, pues con quién me gusta trabajar, con quién no quiero trabajar, con quién me gusta estar en el patio, con quién no, y cruza, ¿no?, y te sale un mapa, un sociograma de la clase. Una de las variables que introduce el sistema automáticamente, porque se sabe que son alumnos vulnerables a estar al aislamiento, es precisamente si es un alumno con alguna etiqueta dentro de las necesidades educativas especiales. Entonces la administración lo sabe tanto que dentro de este programa informático que pone a disposición de los profesores está la posibilidad, no es una posibilidad, viene de suyo, que el perfil de ese alumno viene porque se sabe que es una vulnerabilidad clara para problemas de convivencia en el aula y especialmente ser especialmente más vulnerables a sufrir situaciones de acoso escolar, que tiene muchas formas. El aislamiento es una forma de agresión, ¿verdad?, en los grupos, sufrir aislamiento. Sobre también un poco
la inclusión educativa y lo que es el trabajo, y me gusta volver a la palabra original, la pedagogía diferencial, porque no podemos hablar de las diferencias, ¿no? Pues sí, la pedagogía diferencial, qué hacer con las diferencias, cómo responder a las diferencias pedagógicamente. Me acordaba también, como se hablaba, ¿no?, de esto no es nada nuevo, y me venía a la memoria la historia, ¿no?, del trabajo de María Montessori, que ahora está tan de moda, ¿no?, pero María Montessori, que quien lo sabéis seguro muchos, ¿no?, pues ella era médico, fue la primera mujer médico de Italia, su cara estuvo en los billetes de 5 liras, ¿verdad?, mucho tiempo. Y uno de sus empeños era, ¿no?, educar a los ineducables. Ella empezó todo el modelo de todo el movimiento de escuelas Montessori, de las metodologías de trabajo Montessori, era para trabajar con los niños con discapacidad. Y que de alguna forma, una derivada, ¿no?, después de 3 saltos mortales, es esta idea también, ¿no?, de generalizar medidas que van bien para los niños que tienen dificultades de acceso al contenido, ¿verdad? Y tenemos que establecer apoyos en el entorno y adaptaciones no significativas muchas veces, pero generalizarlas. Yo veo muchas veces, ¿verdad?, en los colegios las programaciones que al final es una especie de adaptación curricular significativa, no significativa para todos. Y esto es al final el DUA y decir, bueno, pues hasta qué punto esto es para lo que tiene que ser la escuela, y si realmente esto, pues lo que estamos haciendo, como digo, es disimular esta realidad que está ahí, que la administración conoce, y pongo como evidencia ahí clara el hecho de que en el programa Socioescuela está esto, que saben que son niños especialmente vulnerables, y que desde el plano teórico, pues efectivamente desde el enfoque de las capacidades lo que debe hacer es el entorno, ¿verdad?, poner los medios para que las personas sean capaces de hacer lo que son capaces de hacer, desde la perspectiva de la inclusión de específicamente las personas con discapacidad. ¿Qué sucede? Que esto tiene unos costes. Esto no sucede mágicamente poniendo al alumno A en el grupo Z. Esto no sucede de manera espontánea. Esto requiere un trabajo importante y de unos tiempos que muchas veces el coste no es... no se resuelve comprando pizarritas, o no se resuelve creando solamente, ¿no?, con sistemas aumentativos. No es solamente así, ¿no? Lo que necesitas, pues, es ese tiempo, ¿verdad?, para poder dar esa atención. Y efectivamente, con esos medios, pues sí que se podrían muchos niños estar en buenas condiciones incluidos. Pero el problema es que no los incluimos, están ahí y no cumple. La inclusión educativa no se da si no están aprendiendo. Es que es así de sencillo. Ya no solo lo que produce en el grupo, sino pensando específicamente en cada alumno, ¿no? Si el alumno no está aprendiendo, y lo que pasa en las dinámicas de grupo, ¿qué pasa en las dinámicas de grupo? ¿Qué pasa en los grupos de trabajo? Pues que se reproduce lo que el alumno ya es, ¿no? El que trabaja, el que no mira, el que no sabe. O estas dinámicas de vamos a hacer una división en grupos. Digo, ¿pero cómo van a hacer una división en grupo? Y la hacen. O la autocorrección, que yo lo entiendo, que así va todo, parece que todo va bien, pero es que no va bien. Tú no puedes dejar en la responsabilidad de niños de tercero de primaria que se autocorrijan ¿el qué? Si no entienden, nadie les está explicando en qué están fallando, ¿no? Entonces son cosas muy básicas, ¿no? Y que hacer pedagogía hoy es recordar las cosas básicas, y es una tristeza, ¿no? Decir, pero si es que no es tan complicado y no es tan costoso. No estamos hablando de inversiones ni de volver a inventar la rueda. Son cosas muy sencillas que los buenos profesores llevan haciendo generaciones y generaciones. Dejémosles, dejemos que los profesores puedan hacer su trabajo. Para eso necesitan un poco más de tiempo. No tener, siempre hablo de la administración, su burocracia y las hojas de Excel, cómo nos gobiernan hojas de Excel, y dicen, en la consejería, mira, aquí cabe 1 hora más, a este le cabe 1 hora más. Ya, pero ¿y qué pasa en un centro cuando pones esa hora más? ¿Qué pasa? Pasan un montón de cosas. Es que, claro, desde el despacho, la hoja de Excel, parece que pone a este profesor 2 horitas aquí más, en vez de que las tenga libres, pues pasan muchas cosas. Pues pasan que ya en ninguna guardia se recupera la clase, porque el profesor está hasta aquí. Cuando a lo mejor, cuando no estaban esas 2 horitas de más, pues el profesor tenía un margen, y a lo mejor en la guardia de matemáticas, si caía el profesor de matemáticas, pues daba una clase de matemáticas.
y a lo mejor me podía quedar un rato con un alumno recordando, retomando, reforzando alguna cosa. Pero si llenamos esta burocracia también, los efectos que tiene en el gobierno de los centros, la vida de los centros, ¿no? Estas decisiones así de, bueno, no pasa nada porque aquí les cabe 1 horita más, 2 horitas más, o tener a los profesores, ¿verdad? Pues, sí, decir, ¿no?, que no es lo mismo, ya lo pasó, no es lo mismo tener, ¿no?, los que dais en asignaturas con poca dedicación horaria, ¿no? Sí, son 18 horas, sí, pero en 4 grupos distintos. Y entonces esto didácticamente a nivel de profesor no tiene nada que ver. No, es que como posiblemente igual pasamos a la otra parte, no el otro apartado, ¿no?, de esta mesa redonda, simplemente había omitido una cuestión, es que como nos habías preguntado expresamente factores de exclusión, entonces no te he contestado, y efectivamente el nivel cultural de las familias es fundamental. Y me hace gracia porque todos los años la Fundación La Caixa hace una encuesta sobre esa cuestión y yo creo que ya está bastante estudiada. O sea, realmente el nivel cultural, aunque sea una familia modesta, pero si aprecia la cultura, si tienen libros, se puede establecer una correlación clarísima de cuántos libros hay en tu casa. Ninguno. Pues entonces, evidentemente, ese alumno está abocado casi al fracaso. O sea, entonces, y claro que las familias estas que aprecian la cultura, pues ahí normalmente en estos centros, son los centros públicos, pues se observa una tendencia a desaparecer. O sea, los chavales que funcionan bien y tal, ven cómo está el panorama y lamentablemente se van, lo que hemos dicho, también lo que tú has comentado, pues hacia la escuela concertada privada, donde hay un factor claramente que distorsiona, no es ya tanto la migración, sino que los alumnos emigrantes vienen por cuestiones, en fin, propias de su curso escolar y demás, pues algunos vienen, el otro día, hace una semana me vino uno. Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido. Eso, claro, esto está abocado, en fin, este año va a repetir, pero bueno, algunos vienen en enero y sí que pierden posibilidades. Y también después, ¿cómo se incluyen estos alumnos? Estos alumnos se les pone en el grupo en función de la edad. O sea, no se evalúan los conocimientos. Tiene conocimiento de primero de la ESO. No, pero tiene ya una edad que tiene que ir a tercero de la ESO. Eso es un criterio realmente, en fin, vamos, no sé cómo calificarlo, pero vamos, absurdo, ¿no? Absurdo por todas partes. Y después ya simplemente una pequeña, en fin, pequeño paréntesis, es que se ha comentado, y lo han comentado también Miguel Ángel, que bueno, que las pruebas PISA, no tenemos otra referencia, estas pruebas generales de diagnóstico que se van a iniciar, pero sí que hubo unas pruebas generales, no se llaman de diagnóstico, pero bueno, pruebas generales también de evaluación, los años 2010-2011, a nivel de toda España. Vamos, yo ahí tuve, no sé si la suerte o, en fin, el marrón de que, en fin, vine aquí varias veces a Madrid para diseñarlas, porque entonces los defensores de la LOCSE, yo soy claramente anti-LOCSE y anti-principio loxianos, y ahí lo indico ahí en mi libro, pues entonces entendían que estas pruebas salían tan mal porque no se ajustaban a nuestro currículum. Entonces el objetivo de esas pruebas, vamos, si no de diagnóstico, pero de evaluación, era hacer unos enunciados que se ajustasen al currículum español. Los resultados fueron tan desastrosos, a pesar de que hubo, claro, el empujoncito porque se corregían desde los centros. Entonces, curiosamente, siempre se pegaba un empujoncito, más o menos confesado. Y aquello, pues sí, se publicaron 2 libros, todavía se pueden a lo mejor conseguir, pero no se le dio ninguna trascendencia, ninguna. Y si pones pruebas generales de diagnóstico en Internet, hasta hace poco, yo no sé si ahora estará, pero no estaban. Hay unos libros que, bueno, a lo mejor en las librerías de viejos se encuentran. O sea que hay un precedente, pero como salió mal, y entiendo que estas pruebas generales de diagnóstico pasará algo similar, me parece. Pero bueno, eso ya es opinable. ¿Una palabra más sobre inclusión? Bueno, quiero hacer un breve interludio solo para agradecer que haya pedagogas que comprendan también la labor del profesorado a pie de aula. La pedagogía es necesaria en su investigación y sobre todo si está orientada, ya se ha dicho, ¿no?, pedagogía terapéutica o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Pero agradezco mucho las palabras que has dicho sobre la función del profesorado que sabe lo que tiene que hacer en cada caso. Aquí no odiamos a los pedagogos, simplemente despreciamos la intrusión que a veces se produce, como muchas veces se ha visto, ¿no? Bueno, pues ya que habéis hablado antes, yo creo que es una derivada interesante de esto, ¿no?, de la situación de la, vamos a decirlo así, ahora está mal decirlo, ¿no?, enfermedad mental o patologías,
que pueden influir en la agresividad. Pasamos al tema de conflictividad, si os parece. Evidentemente esta es solo uno de los factores que puede influir en ella, pero si ya la inclusión produce estrés, si ya la inclusión produce cansancio, si no hay recursos para tratarla, la conflictividad, desde luego, es uno de los elementos que hoy día, lamentablemente, parecen estar creciendo. No sé si hay una correlación entre la bajada de recursos, bueno, sí lo sé, pero no me corresponde a mí decirlo, y la conflictividad, pero bueno, os pido una palabra sobre conflictividad, cómo lo veis y cómo afrontarla, y las típicas dicotomías que se enfrentan en estas problemáticas. Gracias. Sí. Sobre la conflictividad, bueno, tiene que ver con los recursos porque al final todo va ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme las clases? ¿Cuántas clases tengo que prepararme? ¿En cuántos grupos? ¿De cuántos cursos? Como decía, no son igual 20 horas en 3 grupos que 20 horas en 8 grupos. Que no es lo mismo. La conflictividad aumenta en la medida que tengo menos tiempo para prepararme una clase en la que tengo a los alumnos ocupados haciendo algo que entienden lo que tienen que hacer, las cosas están claras y hay una retroalimentación rápida sobre el transcurso, ¿no?, del ejercicio que se está realizando o de la explicación. La conflictividad aumenta también en la medida que tengo alumnos que no se enteran. En la medida que tengo 50% de la clase de primero de la ESO que no se está enterando de nada. Entonces, al final volvemos al aprendizaje también. Prepararse bien las clases que me tengo que preparar de lo que sé, no de la que se considera fin. No es lo mismo ser profesor de latín que de lengua, no es exactamente lo mismo. Ni de inglés y francés, no es lo mismo, y si yo he estudiado biología, pues hombre, puedo prepararme una clase de matemáticas, pero no va a ser nunca igual. Entonces hay pocas cosas que sabemos sobre qué es lo que funciona y algunas certezas que hay, esto está muy demostrado, no vamos a volver a sacar más gráficas, pero ¿qué se sabe? Que uno de los factores, un predictor de un grupo que rinde vinculado con qué profesor en qué profesor han caído, es que es un profesor que da clase de su materia y que además lleva varios años dando clase. O sea, pues lo que sabemos todos, ¿no? Profesor experimentado, experto en su materia. Y que además tiene tiempo de prepararse sus clases y que además ya ha desarrollado, ¿verdad?, esta capacidad de dirigir al grupo. Vivimos en un ambiente cultural que es antirracionalista y antiintelectualista y antiautoritario. Con lo cual todo esto va contra la función del profesor, de entrada. Entonces hay que ser muy, digamos que educar hoy es casi un movimiento contracultural, es casi ser punk, en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que entrar en clase sin miedo a ejercer tu autoridad, muy seguro de ti mismo, de ti misma. Ficcionando que estás muy seguro y muy segura de ti misma. A lo mejor has tenido un día horrible, pero y por eso digo, ¿no? El ser profesor no es un trabajo normal porque no tienes la típica media hora de estar dormido delante del ordenador en la oficina mientras te tomas un café. Tienes que entrar y ya a tope, ¿verdad?, a la clase de las 8 de la mañana a las 8:15. Entrar sí, con esta, ¿no? Entonces, con esta, sin miedo a ejercer la autoridad, sin miedo a saber que soy yo el que va a liderar este rato, que estamos juntos, que no tenemos tiempo que perder. ¿Cómo me aseguro que no pierdo el tiempo? Pues llevándome las cosas muy bien preparadas. Al principio, cuando uno empieza, pues las lleva peor preparadas y esto es así. En la medida que voy ganando experiencia, pues tengo ya mis clases preparadas y voy, ¿no?, con más seguridad, evidentemente. Por eso, pues quizá los profesores que empiezan no deberían dar tantas clases como los profesores y deberían tener un poco más de tiempo de preparación. Alguna idea hay para los inspectores y la administración. Tener un poquito más de tiempo y también igual los que están ya en el tercio final, tener tiempo para acompañar a los nuevos, ¿vale? O sea, un poquito de reorganización del tiempo de clase, pero sí, y la paso. Bueno, entonces simplemente eso, más autoridad, creerte tu papel, forzarlo, porque la sociedad te está diciendo que lo que ejercer la autoridad y ejercer una cierta dominancia a través de la autoridad del grupo está mal y entonces tienes como que ir contra ese ambiente cultural y no perder tiempo, no hacer a los alumnos perder tiempo, no perderlo tú y así tendrás más garantías de tener menores estallidos de conflictividad, que los vas a tener.
pero digamos que se va reduciendo la probabilidad de que te pasen estas cosas. Bueno, el tema de la conflictividad es complicado, eso ya lo sabemos, ¿no? Dices, a ver, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues simplemente hay una falta de autocontrol del individuo, tanto el docente, como indicaba Bianca, si no entras con seguridad no impones tu autoridad, como también de los alumnos y las familias. O sea, pérdida de autocontrol, pues bueno, implica conflictos. Entonces, esto es multifactorial otra vez, no podemos basarlo todo en una sola solución. Entonces, ponemos ejemplos. Bianca ha indicado el tema de la autoridad del docente. Cuando tú te preparas las clases, infundes esa seguridad ante el grupo y si nadie es un cafre, pues bueno, a base de conseguir la confianza con los chavales, que eso te lo trabajas en un mes, el grupo funciona, más o menos. Al menos te están atentos, hay un cierto buen rollo, saben que tú tienes unos límites y tal, bueno, ya está. A partir de ahí, la conflictividad baja en el grupo porque tú has impuesto tu autoridad. Pero hay, por ejemplo, otras historias que implican conflictividad en este mundo multifactorial de la conflictividad, para que no nos vendan la moto de decir A soluciona B, que es lo que ocurre siempre en política, es que hay muchos más factores. Por ejemplo, la burocracia que los docentes sufrimos. Eso a ti te genera un estrés. Si me dicen, ha suspendido al 10%, que no los he suspendido yo, se han suspendido ellos, y eso a mí me genera mucho más papeleo que el resto que han aprobado, yo estoy nervioso ya. O sea, yo llego a clase o al centro con tensión. Y esa tensión inconscientemente la voy a transmitir a mis alumnos. Eso, todos sabemos que eso pasa. Entonces, cuando entras a la clase, dices, voy a entrar. Respiro, abro la puerta, saludo y entro. Pero me voy a mentalizar porque si no voy a provocar mi nerviosismo sobre los alumnos. Otra cosa que, por ejemplo, influye mucho en el tema de la conflictividad, y eso nos pasó en Cataluña, era cuando en secundaria dábamos clases por las tardes. Tú cogías los partes, y la mayoría de partes que se daban era por la tarde. Cuando la gente ha comido, los alumnos te vienen nerviosos o medio así en la fase de digestión, y entonces realmente se propuso, y esto fue el profesor de secundaria que se propuso el departamento lo analizó y decía, oye, hagamos clase solo por las mañanas, se hace un horario intensivo, y funciona. Pues ahora hay un conjunto de sociólogos y derivados que vuelven a hablar de volver a hacer horario partido en Cataluña. Y se insiste. Perdona, hay informes que hablaban que el máximo de conflictividad se daba en la tarde. Yo termino aquí, o sea, hay muchos factores por analizar. Antes de decir, no, es que la solución a la conflictividad es esta pastilla. No, ya está. Primero nos debería llamar la atención que ya estamos hablando de conflictividad y todavía no hemos utilizado la palabra disciplina, que a mí me parece una palabra muy importante. La disciplina es fundamental, es la condición de posibilidad de la educación. La disciplina, vamos a utilizar esta palabra. ¿Por qué lo llamamos normas de convivencia? Vamos a llamarle disciplina. Por supuesto, la disciplina es una convivencia, esto por un lado. Y además, la pérdida de disciplina, quien más perjudica es a la clase trabajadora, porque luego no puede compensar con el capital educativo, con el capital cultural que tiene de casa. Así que, uno, la disciplina es muy importante. Y dos, hay causas subjetivas que se están tratando muy bien aquí, pero también hay causas objetivas. Yo siento ser tan pesado con esto. Primero, la segregación de centros y de grupos dentro de los centros es un factor de conflictividad. Todos sabemos que no queremos dar clase en el A y queremos dar clase en el B. Todos sabemos cuando pedimos destino que queremos este centro y no este otro. Y eso lo hace la Administración y lo permite la Administración. Segundo, tenemos un sistema burocratizado de disciplina, de normas de convivencia, que es prácticamente te expulsa a hacer cualquier actividad para impedir la indisciplina. Yo no sé si ustedes han intentado poner un parte, pero es que hoy en día poner un parte, bueno, es que necesitas a legalitas allí para que te ayude, porque es prácticamente imposible. Tienes un montón de papeleo que hacer cada vez que pones un parte. Se llega al absurdo de que tú le quitas el móvil a un alumno por estar utilizándolo en clase sin tu permiso y se lo devuelven a la salida. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que a la salida te lo devuelvo? Entonces, ¿para qué sirve que te lo quite? Es decir, te lo quito a las 2 y te lo devuelvo a las 2:15. Claro, es una indisciplina generalizada. Así que sistema burocratizado, sistema de segregación de centros. Tercero, los alumnos y los padres se han convertido en clientes de un sistema público. Son ciudadanos, no son clientes. Cuidado, igual que nosotros somos funcionarios. No somos meramente asalariados, somos funcionarios. Tenemos el sistema público es distinto al mercado de trabajo privado. Y tercero,
hay una formación de una nueva subjetividad que yo creo que es descarado, que ayer ya se habló, que yo creo también que tiene que ver con el desarrollo del nuevo capitalismo. Esto no lo voy a tratar, pero voy a poner un ejemplo muy simple. Miren ustedes el desarrollo de las redes sociales. En Facebook, que para mis alumnos es de viejos, total, me lo dicen a mí, me dicen, profe, que estás en Facebook, que es de viejos. En Facebook se puede escribir todo lo que quieras. Cuando salió Twitter, ahora X, que a pesar de su nombre no anima a seguirlo, bueno, pues X, cuando ahora en X tú ya tienes un límite de caracteres. En Instagram, si no publicas foto, no puedes escribir. Y en TikTok, los vídeos es lo que se impone. ¿Qué es lo que ocurre? Que es imposible convertir la clase en TikTok. Es imposible y es indeseable. Hay un problema de disciplina, claro. Sí, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, por decir algo diferente, yo creo que la indisciplina y los problemas de conflictividad que vamos detectando ya en primaria, y antes se ha dicho que hay cosas que no salen, yo creo, ahora mismo no me gusta ser catastrofista, como estáis viendo hasta ahora mis intervenciones son optimistas, pero los problemas de conflictividad creo que van a ir en aumento, porque los profesores de primaria ya lo estamos viendo. Y yo creo que el origen, ahí lo señalaría yo, lo pondría al poner al alumno en el centro de la escuela, al apartar el conocimiento de la escuela, eso está generando conflictividad. Porque se producen una serie de dinámicas, un nihilismo casi, un dejarse ir, porque no hay que hacer nada. El conocimiento se aparta. En cuanto se ha apartado el conocimiento de la escuela, eso está generando, lo estamos viendo los maestros de primaria, conflictividad en las aulas. Y está completamente relacionado, creo yo. Sí. Bueno, yo ahí sí que voy a discrepar respecto a lo que has comentado, Bianca, en el sentido de que tus palabras vienen a decir que, bueno, pues hay que disminuir las ratios, que hay que implementar recursos, evidentemente cuanto menos ratios, cuanto más recursos, pues mejor, en fin, pero temo que esas palabras que dicen, bueno, el profesor pues tiene que prepararse muy bien las clases, por supuesto, nadie lo va a dudar aquí, tiene que entrar con firmeza, tal, imponiendo la autoridad, cuanto más años se tenga de experiencia, pues eso se consiga. Entonces, este discurso a mí me preocupa, no sé, si lo habrás dicho, supongo que a lo mejor no lo has dicho con esa intención, pero me parece preocupante porque una vez más estamos poniendo el peso y la carga sobre el profesor. Y eso no es la cuestión. O sea, por más experiencia que se tenga, el informe TALIS viene a decir que nosotros empleamos 10-12 minutos antes de cada clase, simplemente para que los alumnos se sienten y abran los libros. Con lo cual las programaciones se ven que son absurdas. Pues la programación pone 50 minutos de clase, 55. En los 10 primeros minutos revisaremos lo que hemos hecho. Si los 10 primeros minutos se están sentando, siéntate, abre el libro, cuarto de la ESO y bachillerato también. O sea, otra cosa absurda que demuestra que la programación, eso es simplemente burocracia. Entonces, no pongamos el acento o la responsabilidad, claro, si un profesor tiene más experiencia, domina la asignatura, pues bueno, tiene eso ganado, pero cuidado, el cuestionamiento de la autoridad del profesor, que cuidado, palabra, autoridad, no, tenemos que decir que el profesor ejerce el liderazgo, liderazgo, tampoco tiene unas afecciones que son poco peligrosas, digamos que es el responsable de dirigir, y bueno, se establecen unos eufemismos y unos circunloquios para hablar claramente de lo que tú también has dicho, disciplina, es que es disciplina, no normas de convivencia para la paz mundial, no sé qué. Entonces, utilizamos, no es verdad, unos eufemismos. Hay gente que tiene, yo creo que la mente un poco enferma y disciplina, pues piensa que son las disciplinas relacionadas con el SM, etcétera. No, y esto no tiene nada que ver. Entonces, o simplemente disciplina y dice, aquí tenemos una persona de extrema derecha y tal. No, por favor. Entonces, claro, en ese entorno que está tan en contra de lo que es la autoridad del profesorado, pues lo tenemos francamente difícil. Y después, efectivamente, estos problemas ya vienen de primaria, porque antes estaban en secundaria, con la eclosión de la adolescencia, que todos hemos sido adolescentes hace, en fin, ya bastantes años, pero bueno, ahora parece que los adolescentes son más adolescentes, están más descarriados. Pero bueno, y estos hábitos de mantenerse simplemente en el sitio, si es necesario, otra cosa es que ya se muevan las mesas, se muevan tal, pero que uno dice, no, voy a tirar un papel y hace un paseillo, como en los toros. Pues eso,
claro, va a generar problemas, sobre todo en primero de la ESO, que se está observando, por lo menos en la Comunidad Valenciana, está creando ya problemas serios primero de la ESO, que vienen de una manera que dice, bueno, entonces le vas a cargar la responsabilidad a los de primaria. Bueno, pues también ellos están sufriendo, es evidente, pero vienen los de primero de la ESO que ya no se sabe qué hacer con ellos, con porcentajes de repetición que se van a acercar al 40%. Y claro, eso tampoco puede ser, porque la repetición no resuelve todo. Entonces, no carguemos la responsabilidad que ya bastante estrés tiene y en fin, era simplemente el peligro de ese discurso que has dicho, que supongo que lo decías en otro sentido, pero que es peligroso, me parece. Nos quedan aproximadamente 4 minutos y daré al público paso. Muy brevemente. Quería como insistir en, dentro de todas estas fuerzas que van contra el trabajo del profesor, bueno, ¿tú qué puedes hacer? ¿No? Porque tendréis equipos directivos de una forma, inspectores de otra, consejeros de educación X. Entonces, simplemente, ¿tú qué puedes hacer? Pues lo que se ha hecho siempre, solo que ahora hay que hacerlo más, porque están todas estas fuerzas como contrarias, ¿no? Entonces, ahora es más importante todavía llevar las cosas muy bien preparadas, entrar con una exagerada muestra de seguridad, autoridad y dominio de la dinámica del grupo, porque el grupo está especialmente difícil y el profesor no tiene ninguna culpa de ello. Pero es verdad que al final tienes que entrar en la clase y ¿qué puedes hacer? Pues eso es lo que un profesor en su clase puede hacer. Con independencia del equipo directivo, con independencia del consejero y con independencia de la inspectora de turno. Quería como un poco acentuar qué es lo que un profe puede hacer. Sí, me imaginaba que puede tener lecturas cara al resto de la sociedad un poco... Yo planteo otra cosa, el tema de, y rápido, cuando un docente va de colega, el grupo se lo come, o sea, y eso ocurre, o sea, yo no puedo ser amigo de mis alumnos. Y a veces hay gente, incluso algunos pedagogistas, no digo pedagogos, cuando a veces criticamos a los pedagogos, criticamos el pedagogismo, o sea, esa religión, ¿vale? Y estamos de acuerdo, ya lo sé. Entonces, el docente que dice, no, voy a ser colega de mis amigos, de mis alumnos, voy a ser a su amigo, se equivoca de raíz, pero es que el sistema casi te presiona para que seas colega, y eso es un error también. Es que yo creo que vivimos en una sociedad que tiene un culto a la adolescencia permanente. Es decir, el ideal se ha convertido en adolescente. Y vamos a ser sinceros, los adolescentes son tontos y cuando nosotros éramos adolescentes éramos tontos. Vamos a decirlo claramente y ahora nos damos cuenta. Entonces, claro, hemos convertido la educación en perpetuar la adolescencia cuando en el fondo la educación debía ser superar la adolescencia. Yo no educo a mis alumnos para que sigan siendo adolescentes. Yo les educo para que lleguen a ser personas maduras. Muchas gracias. Os habéis portado muy bien, habéis respetado la autoridad del jefe y, bueno, veo que no ha habido conflictos, sino un sano intercambio dialéctico. Vamos a dar paso al público. Primero de todo voy a mirar a Ricardo Moreno, por si quiere decir algo, visto de lo que se ha hablado aquí. Pero bueno, como parece que no hace ademán de levantar la mano... Bueno, enhorabuena a todos los participantes de la mesa. Yo quería ser muy breve, pero sí discrepar con un par de cosas que ha dicho Bianca y luego hacer una reflexión también muy breve. La discrepancia era, en primer lugar, con lo que has comentado de que la administración, con esto de las pruebas de diagnóstico y tal, es decir, aparte de no hacerlas, cuando las hace muy mal. Yo creo que no, es decir, yo creo que las hace muy bien. Y lo explico de una manera muy gráfica, es decir, si yo me levanto por la mañana y mi objetivo es llegar aquí y me levanto y llego hasta aquí, lo he hecho muy bien. Es decir, puede ser que tú opines que yo en lugar de venir aquí debería haber ido al cine. En ese caso pensarás que lo he hecho mal, pero realmente no lo he hecho mal. Es decir, yo he hecho lo que pensaba y lo que pretendía hacer. Creo que la administración en no diagnosticar y en diagnosticar, como tú dices, mal, lo que está consiguiendo es lo que pretende. Es decir, que básicamente es que los problemas no se vean. Tampoco estoy de acuerdo en que vivamos en una sociedad en la que se esté en contra de la autoridad. Es decir, yo creo que lo que está ocurriendo en educación es que la autoridad del profesor se ha transferido a la administración. Es decir, yo creo que el grado de autoritarismo de la administración respecto a los docentes es mayor que nunca. Incluso me atrevería a decir que es incluso mayor que durante el franquismo. Entonces, no es que la autoridad no nos guste, es decir, es que ahora la que nos gusta, parece ser, es la que se ejerce desde el poder
hacia el profesorado, a través de inspectores, a través de una serie de mecanismos que creo que todos conocemos. Y por último, la reflexión, la aportación, me ha gustado, pero al mismo tiempo me ha dado un poco de pena ver el esfuerzo tan enorme que habéis dedicado a intentar definir lo que significa inclusión. Yo quiero aportar una definición mucho más sencilla. Inclusión no significa absolutamente nada. Inclusión es un término completamente vacuo y vacío de sentido, al que la administración y el poder político dota del significado que en cada momento le parezca mejor. Es decir, si yo ahora quiero promover que se apruebe a todo el mundo, digo que eso es inclusivo. Si quiero eliminar por completo cualquier atisbo de esfuerzo, de rigor, etcétera, digo que hacerlo así es inclusivo. Y lo importante de la inclusión no es tanto la inclusión en sí, sino que la inclusión genera, y yo creo que David apuntaba un poco en esa dirección, el término inclusivo genera un contrario, que es el término segregador. Y yo creo e invento el concepto de inclusivo, que no significa nada, simplemente para acusar a todo aquel que se oponga a lo que yo diga de segregador. Entonces creo que el término inclusivo es más útil por la generación de ese contrario que me viene muy bien para descalificar cualquier opinión en contra, que por lo que significa en sí mismo. Realmente opino que a los políticos lo que significa inclusión les importa muy poco. Creo que les importa bastante más a vosotros que a ellos. Nada más, eso era todo. Gracias. Que sí, que probablemente efectivamente hacen un uso interesado de vamos a hacer las evaluaciones mal para que no sirvan para nada. Aunque hay una ley nacional que nos obliga a hacerlas, pues vamos a hacerlas mal y así nunca trascenderá y no servirán para nada, ni se podrán comparar cómo iban las cosas con el gobierno A y cómo van las cosas con el gobierno B. Y así nos aseguramos. Y efectivamente la inclusión, como tantos otros grandes significantes vacíos, pues se puede, pues eso, rellenar a conveniencia del legislador y de, no solo el legislador, ¿no? Que sabemos que en educación y en concreto en España intervienen muchos actores no democráticamente elegidos ni democráticamente controlados en la definición de las prioridades educativas en España. Solo matizar una cosa, que el ataque a las ideas de inclusión que se están dando desde la administración no nos lleve a lo contrario. Es decir, los alumnos con dificultades merecen un sistema educativo mejor y que les atienda mejor. Entonces, no sería inclusión, no, sería inclusión, por supuesto que sí, pero real y hecha de otra manera como se está diciendo que hay que hacerla. Hola, buenos días. Yo soy José, soy profesor de Biología y Geología aquí en Madrid y soy interino, o sea que me he desplazado por varios municipios de la comunidad y quería abundar un poquito, dar un ejemplo sobre lo que ha comentado Enrique Mesa, creo. Sí, vale. ¿Un poquito más? Vale. Voy a deciros hablando de inclusión, el tipo de alumnado que incluye 4 de los grupos de primero de la ESO a los que doy clase. Primero de la ESO, J, un alumno de altas capacidades. Primero de la ESO, L, un alumno de altas capacidades. Primero de la ESO, O, un alumno de altas capacidades y un alumno con TDAH. Primero de la ESO, P, un trastorno oposicional desafiante, 2 TEAs severos, 4 TDAHs, 2 alumnos sin comprender bien el español, 2 absentistas, 4 con desfase curricular, 3 con trastorno específico del lenguaje y 2 de incorporación tardía. ¿Adivináis cuáles son los grupos bilingües? Efectivamente, el grupo no bilingüe es el último, ¿vale? Entonces, ¿eso es favorecer la labor docente? ¿Eso es favorecer las condiciones para que nuestros usuarios de la educación pública, nuestros alumnos, no perpetúen las condiciones en las que se han criado? Es que a mí se me cae la cara de vergüenza, como profesor, como ciudadano, de entrar en esa clase, no tienen referentes, no tienen iguales, no tienen compañeros, los estamos condenando. Y eso es el sistema, eso no es el bilingüismo es algo muy deseable. Y el trilingüismo y el dodecalingüismo.
¿vale? Si me pongo estupendo. Pero el sistema de educación bilingüe en la Comunidad de Madrid tiene ese efecto. Y el centro en el que trabajo yo es un centro bilingüe. Pero es que he trabajado también en centros no bilingües dentro de un municipio que tenía varios centros bilingües y eso era Vietnam. Es que con la inclusión, que nos ven, es que comentaba antes la compañera Bianca, factores de exclusión, bien, el bilingüismo, al menos en la Comunidad de Madrid, perdón, el sistema de educación bilingüe, ¿vale? Y es que eso lleva asociado a que no adivináis tampoco cuál es el grupo de los 4 que he mencionado antes en el que la conflictividad es mayor. No tenéis datos suficientes, ¿verdad? Solo quería apostillar un poco lo que ha comentado por encima, aprovechando que estamos en Madrid, ¿vale? Comentar un poco esto de que es que no estamos dándole a los alumnos lo que necesitan y los estamos desplazando y los estamos segregando, estamos no sé decirlo, estamos aplicando metodologías de la concertada en la pública. Están los alfa y están los beta y están los epsilon. ¿Qué hacemos con ellos? Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo? Muy rápido, solo decir que eso también nos está pasando a los docentes. Yo estoy contando los días para jubilarme y estamos todos así. Es decir, estamos todos deseando jubilarnos porque vemos que el sistema, lo que está ocurriendo es que se naufraga el barco e intentamos salvarnos todos como podamos. En la administración yo creo que es verdad que la administración lo está haciendo a propósito y me parece que hay una directriz clara en la destrucción de la enseñanza pública. Sí, a ver, a mí me gusta mucho más la palabra atención que inclusión. ¿Por qué? Porque atención quiere decir yo me fijo en ti, estoy a lo que necesitas. Inclusión es yo te hago rehén de mi buenismo, porque es lo que está pasando. Es decir, voy a explicarlo o a exponerlo con un ejemplo de un seminario en el que estuve, que era atención a la diversidad, hace ya bastantes años. Éramos unos 300 allí y nos proponen elaborar un listado de actividades que se pueden hacer con un posible niño ciego. Vale, pues todos nos pusimos por grupos de 4 o 5 personas y empezamos a exponer las actividades una por una. Me quedo corto si digo que el 80% eran, realmente serían más del 85%, eran enfocadas a concienciar al resto de la clase. O sea, que estaban convirtiendo al niño en objeto, es decir, en objeto de conmiseración si quieres, pero al fin y al cabo yo pregunté, a ver, y yo lo puse de manifiesto, es decir, me quedé solo ante 300, bueno, es lo mío. Entonces, yo dije, a ver, ¿qué obtiene el nene? ¿Qué obtiene el nene? Es decir, y me decían, no, pero es que, a ver, vale, sí, de acuerdo, pero también es importante, ese también es por donde siempre, pum, te cuelan el tema, ¿no? También es importante concienciar, digo, sí, pero este nene, ¿qué obtiene él? ¿Y qué aprende él? Es decir, en todas estas actividades que se han dicho, ¿qué obtiene él, no? Aparte, añado otra cosita, dos rápidas. Lo que ha dicho el compañero, yo también me he visto en la misma, yo tuve una clase que era la ONU, conseguí sacarla adelante bajo castigo de que mi mujer me dijo, el año que viene coges educación física o si no, aquí tenemos algo serio. Y ese grupo de 26 niños de segundo, 6 de ellos veía que tenían diversas dificultades, además muy variopintas. Entonces me entra un día la directora y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te estás yendo con la clase? Y digo, pues estoy preocupado por estos 6. Y me dice, no, es muy fácil. Tú le dedicas 10 minutos a cada uno y ya está. Y dije, bueno, ¿te has dado cuenta que 10 minutos a cada uno son 60 minutos y las clases son de 45? Y luego aparte tengo otros 20 niños. O sea, es que esto es la inclusión. O sea, esto es lo que nos fuerzan. Es decir, la losa que nos echan encima consigue esa cuadratura del círculo. Entonces, yo le voy a alabar a Ángel Luis el
el coraje o la cosa, digamos, de discrepar y tal. Pero ya te digo, o sea, es que con estos ejemplos que estoy poniendo, es decir, el convertir al nene en una cosa con la cual exhibimos nuestra bondad, me parece una barbaridad. Y voy con el tercer ejemplo. Yo he estado durante 21 años simultaneando mi actividad como maestro al ser educación física, y por el toque didáctico me buscaron para hacerle clase de recuperación funcional a una chica que era, bueno, medio año mayor que yo, pero con le faltó oxígeno al nacer, entonces tenía una mentalidad rondando los 3 años. Entonces, esta persona siempre ha ido a un centro específico. Pues es tremendamente sociable, tremendamente... ¿Por qué? Porque estaba, digamos, en un contexto en que era un igual a todos. Contra eso, una vez que acompañé a una de mis hermanas a un centro específico, en el que efectivamente ves que hay niños que de ninguna manera se sentirían bien en un centro normal y corriente, porque cuando se habla de esto se piensa pues en el nene que bueno, que tiene un TEA, tal. No, es que hay nenes microcefálicos. Yo recuerdo un caso que me dejó muy pillado. Era una nena que era prácticamente no tenía cerebro y se miraba la mano, su propia mano, fascinada porque también era medio ciega, y con eso pasaba todo el día y tenía que estar todo el día en brazos, ¿vale? Entonces, en ese mismo lugar vi una niña que me pareció que destacaba de los demás porque se la veía como muy, voy a decir, muy normativa, ¿vale? Risueña, guapetona, no aparentaba ningún síndrome. Y dije, esta niña, me dijeron, no, es borderline, ¿vale? Es límite, pero la trataban tan mal en el colegio que sus padres al final la acabaron trayendo aquí. O sea, ya para la edad de secundaria fue el específico, es decir, estuvo todo el tiempo de primaria, digamos, pues con todo el trastorno de recursos humanos que ocasiona para al final acabar ahí, ¿vale? Entonces, quiero decir, son cosas que tenemos que pensar porque no podemos imponer nuestro buenismo y que sea a costa de la persona, porque es que eso ya no es inclusión, eso es tortura directamente. Buenos días. Yo lo que sí quería comentar es que muchos de los problemas que vemos en las aulas probablemente se puedan atacar de una forma más organizada y probablemente mejor desde fuera de las aulas, en contextos, digamos, culturales, meramente culturales. Y es que yo creo que la cultura es algo que nosotros podemos pedir un tipo de cultura determinada. La cultura que hay ahora mismo no atiende las necesidades de una determinada población que necesitaría que se le abrieran ciertos ojos, que se le abrieran ciertos intereses. Y que, sin embargo, se podría empujar por ahí. Por ejemplo, hay una cosa tan sencilla como, digamos, por ejemplo, una poesía breve, se puede trabajar sobre ella y realmente fascinar a la gente, porque son materiales culturales que realmente tienen un valor de por sí, que todo el mundo de forma innata se da cuenta que son interesantes, y cuando uno empieza a analizar por qué es interesante, se da uno cuenta que tiene un montón de sitios donde agarrar a gente que literalmente no tiene ningún tipo de formación, pero realmente, yo quiero decir que cualquier persona prácticamente se da cuenta de una serie de cosas interesantes, que hay algo que se puede escarbar, se puede trabajar, y que si se trabaja en grupo, uno puede darse cuenta de que a uno le gusta una cosa de esa poesía, a otro le gusta otra, otro le gusta determinada palabra, otro le gusta... Efectivamente, nada más que eso. Y que quería simplemente eso, que realmente que lo tengan en cuenta, porque para la educación probablemente
potenciar este tipo de cultura puede ser interesante. Si queréis añadir algo, os doy un minuto, porque ya estamos fuera de tiempo. Si no quieren matarme, estamos fuera de tiempo. Sí, pues entonces nada. Gracias a todo el mundo por venir a este tercer congreso de expertos docentes y hasta la próxima. Vamos a clausurar el acto y habíamos pensado que para hacerlo muy brevemente, él sabe ser conciso además, nadie mejor que un auténtico pionero en las críticas educativas que Ricardo Moreno Castillo, ¿no? Cuyo panfleto antipedagógico, pues bueno, a ver, a muchos nos pasó como a García Márquez cuando leyó La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que él dice, hombre, esto se puede escribir, ¿no? Es decir, en un ambiente tan absolutamente herméticamente loxiano como el que estábamos viviendo en muchos institutos. Muy brevemente, pues, Ricardo, muchas gracias por haber asistido y tienes la clausura del acto en tus manos. Pues simplemente daros mucho ánimo porque la lucha va a ser muy larga, porque estamos luchando contra la estupidez y el fanatismo. Y eso tiene los inconvenientes. Los estúpidos y los fanáticos tienen una capacidad de trabajo que las demás personas no tenemos. Todos vosotros para venir aquí habéis tenido que quitar tiempo a vuestras aficiones privadas. Y el fanatismo provee al propio fanático de unas energías que la tolerancia no da a la persona tolerante, que hay que sacudirse la pereza. Y después porque luchamos contra un lenguaje que puede ser muy bonito pero es vacío. Decía Chamfort, que es para que no lo sepa, un aforista del siglo XVIII. Hay tonterías elegantes igual que hay tontos bien vestidos. Entonces, la pedagogía usa muchas frases. No podemos enseñar como hace 100 años. Jodemos como hace 1.000.000. Y no pasa nada. Usamos un sistema de numeración que viene de la India medieval, un alfabeto de 2.000 años. Vamos a dejar de usarlo. Claro, el principio de desconcierto es que algo puede ser muy viejo y ser bueno. O no se puede, el niño no es un depósito a llenar, es una lámpara a encender. Que bien suena y cómo enciendes la lámpara si no llenas el depósito de queroseno. Entonces, la lámpara no genera su propio combustible, o sea que la inteligencia funciona sobre los contenidos del conocimiento que se guarda en un depósito que se llama memoria, y si no se llena el depósito, la memoria no se puede encender. Así que luchamos contra enemigos muy fuertes. La lucha puede ser muy larga y muy dura, así que mucho ánimo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues, y muchísimas gracias a todos por haber asistido este viernes y este sábado, y los sacrificios que a muchos les ha costado, de transporte, etcétera. Creo que realmente ha merecido la pena. Saludos y hasta la próxima. Thank you.